Hola, ¿cómo están? Hoy día vamos a leer un par de ensayos de Mario Góngora, del libro Civilización de Masa y Esperanza. Dos ensayos cortos, y si me da el tiempo voy a leer uno más largo, que sería Civilización de Masa y Esperanza. Así que voy a partir leyendo este texto que es Libertad y Cultura Occidental, ¿ya? Que fue escrito, fue una intervención en un foro realizado el 4 de noviembre de 1985 en la Escuela de Negocios de Valparaíso, sede Santiago. 1985, ¿ya? 4 de noviembre. En la segunda etapa, o tercera etapa ya y final del régimen militar, donde ya se había explayado bastante el modelo de los Chicago Boys en el gobierno. Esto después de la crisis del 82, después del terremoto del 85. O sea, en ese contexto histórico estamos hablando, ya en la etapa final de la etapa constitucional del gobierno militar, que parte del año 80 con la constitución de 1980 y que termina en el año 88 con el plebiscito y después con la presidencial del 89 y la entrega al mando del 90. O sea, en la segunda etapa de la década. Personalmente yo tenía 5 años. Y me acuerdo bastante, por ejemplo, del terremoto del 85. Así que voy a leer este ensayo. Se llama Libertad y Cultura Occidental. Parto con Mario Góngora. Yo me he fundado en la pregunta misma con la que se me invitó aquí, sobre el tema de la cultura occidental. Partiré, pues, de la axiomática de las culturas de Oswald Spengler. Spengler, eh, filósofo de la historia, eh, de principio del siglo, fin del siglo XIX, principio del siglo XX en Alemania, parte de lo que fue la revolución conservadora alemana, previo a la época del nacionalsocialismo, por si acaso. Y que su libro clásico es La decadencia occidente, que creo que está eh, allá arriba, donde está mi mano, ahí, eso, que están allá, allá, eso. Eh, Sigamos. Tomaré esto como un punto de partida para esta exposición, precisamente breve. Sé perfectamente que la historia universal puede plantearse de otro modo. Se ha planteado a lo largo de la historia desde el punto de vista teológico, filosófico, de una u otra manera. Pero me parece que lo que se puede llamar la axiomática de las culturas como entidades singulares, intransferibles, está dada mejor que nadie por Spengler, un pensador tan controvertido, denostado y usado por la historiografía posterior a él. Para Spengler, una cultura histórica universal se define por un símbolo primario, y el símbolo primario de Occidente es el espacio infinito. Quisiera trazar aquí la evolución del agotamiento de una manifestación particular de ese símbolo del espacio infinito. Todo lo que se muestra y se despliega en la palabra libertad, una de las más cargadas de sentido a lo largo de toda la historia de la cultura occidental. Defino la libertad, desde mi perspectiva, dice Góngora, como un poder de recogimiento, en cuya virtud no es el hombre un mero reflejo de cosas externas, de coacciones o de necesidades de todo orden. Recogiéndose sea para oponérseles desde el fondo de sí mismo o interpretándolas, integrándolas, personalizándolas desde el fondo también de sí mismo. La libertad es por tanto el espacio infinito, pero interior. Es el principio de posibilidad frente a la realidad. Es el principio de posibilidad frente a la realidad. Estaba viendo el otro día un texto, creo que era un texto de Carlos Peña, que hablaba que la modernidad permitía el desarrollo de la libertad, en el sentido de que la libertad como ese espacio de intimidad del yo, del sujeto, que ese espacio se empieza a ampliar principalmente durante la época moderna, en la cual se pasa de la visión de comunidad a visión de sociedad, donde la sociedad pasaría a ser espacios de mayor intercambio, pero sin la entrega completa del ser en ese intercambio.
A lo que voy. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado, uno hace una compra anónima, compra algo y se va. No entrega todo su ser en esa interacción con otro ser humano, cosa que sería propio de la vida en la época previa a la modernidad, en la época de las comunidades, donde uno entregaba todo su ser en la relación con otro ser. Es decir, el siervo se entregaba completamente al señor feudal, quien fuera. O del inquilino al hacendado en América. Y que la modernidad va rompiendo esos lazos y permite que cada individuo tenga mayor espacio en su subjetividad. Y aparece el concepto del yo, es decir, aparece un espacio íntimo en la cual uno es su espacio privado, la vida privada, como se le dice. Y que todos de alguna manera tenemos nuestro espacio y buscamos ese espacio de mayor intimidad con otros, con tus más cercanos o también con sí mismo. Eso sería lo propiamente libre, la propiamente libertad. Y acá de alguna forma cuando dices el principio de posibilidad frente a la realidad, creo que se está mencionando, se está refiriendo a lo mismo Mario Góngora acá. Es decir, la libertad es por tanto espacio infinito pero interior. Es un espacio infinito pero en el ámbito privado. Cosa que gracias a la modernidad, estos espacios de intimidad y de recogimiento o de mayor espacio para lo interior, al no tener que comprometer todo tu ser en una interacción, eh, sería gracias a este cambio de concepto que surge con la modernidad. No confundir la libertad del punto de vista de Friedman, que sería la libertad de elegir. Acá sería algo mucho más profundo, la libertad de eh, ese espacio infinito pero interior, ese principio de posibilidad frente a la realidad, a todos los espacios que se dan para enfrentarse a la realidad, pero que parten de un yo interno, de un sujeto, un sujeto que tiene ese espacio de intimidad. Y que obviamente en las etapas previas a la modernidad ese espacio de intimidad ni se daría, ni existiría. Si por tratarse de Occidente partimos de la Edad Media, la libertad se usa como palabra colectiva, a veces como sinónimo de fueros, estatutos jurídicamente concedidos por señores, por reyes, por ciudades, fueros, es decir, tienen un privilegio dado por un señor, un rey o alguien que está en estado o por ciudades. Pero otras veces la libertad de la iglesia como independencia del poder central o del temporal. Esa siempre lucha que se dio entre la iglesia y el Estado, la iglesia y el señor feudal, la iglesia, de la iglesia manteniendo su independencia frente al poder temporal. Otras veces se usa precisamente la palabra sola, libertad, en alzamientos insurreccionales contra señores o reyes a los que se sienten como tiranos. Se sienten como tiranos. Vamos a liberarnos de esto. Hay la libertad heroica, la de los vikingos. Hay la libertad caballeresca, cuyos símbolos mayores están tal vez representados por los paladines de la tabla redonda en busca del Grial, en que aparecen conjuntamente la realeza, la fidelidad, el amor, la aventura. Donde el héroe libremente asume desde el comienzo el fin de la muerte. Y conste que para los medievales el rey Arturo no era un personaje literario, sino histórico. Son símbolos también de la libertad occidental medieval los santos. Llamo aquí santos no solo a los canonizados por la iglesia, como Francisco de Asís, libre por su desposorio con la dama pobreza, sino también a místicos y a veces aceptados por la iglesia como Bernardo de Clairvaux, a veces independientes y más o menos condenados por ella como Meister Eckhart, de quien conozco la frase magnífica que me parece es la mejor definición que conozca de lo que es la libertad interior. Comillas. El único representante de Dios sobre la tierra es el alma. El único representante de Dios sobre la tierra es el alma. Aunque también hay místicos ignorados como el autor de La imitación de Cristo, o también ardientes reformadores constantemente condenados como Savonarola o Lutero, de quien se ha dicho con tanta razón que es el último monje medieval. En los tiempos modernos, la libertad occidental cobra sucesivamente otras y otras direcciones. De alguna manera, ese concepto de libertad interior se va perdiendo. Ese concepto de libertad interior, de ese espacio infinito, se va perdiendo y se va mutando el concepto de libertad. En los tiempos modernos, pasando de la media a la modernidad. Ya sabemos y recordemos que la modernidad es el antropocentrismo, la razón,
la primera modernidad en la ilustración, que va principalmente a contrapelo de lo que sería lo previo, que es la Edad Media más teológica, teocéntrica, el concepto más de comunidad, de costumbres, más espiritual también. Así el gran mercader capitalista de los siglos XV y XVI, el mercader aventurero, como se le llama en Inglaterra, que iba de los negocios y la acumulación primitiva a los grandes viajes de descubrimiento o a las empresas mercantiles, a las Indias orientales u occidentales. Hay allí el horizonte de la libertad en un sentido que escapa al hombre europeo y a su horizonte geográfico limitado y lo hace abrazar corporalmente, por decirlo así, las tierras y los mares. Ese concepto de libertad aventurera. Ellos aparecen primero en Italia, encuentran allí a su representante genial en Colón, para luego formar legión en Inglaterra y en Holanda, que en realidad fueron en esa época grandes potencias marítimas. Sin embargo, la libertad comienza su fase de opacidad en el siglo XVI. Opacidad, o sea, va perdiendo valor como fuerza. Ese concepto de libertad, de espacio infinito interior, mutando a otra cosa. Y pone acá un punto acá, Góngora dice. Sin embargo, la libertad comienza su fase de opacidad en el siglo XVI cuando Maquiavelo tecnifica, y empieza a ocupar la palabra técnica. Aquí Mario Góngora habla mucho de la técnica y el tecnicismo, tomando quizá los conceptos de Martin Heidegger. Cuando Maquiavelo tecnifica, por decirlo así, la idea de política. Ya sabemos, por ejemplo, Maquiavelo, el concepto de la política, el concepto del poder, el concepto de que la política tiene el sentido del poder, de adquirir y acrecentar el poder de alguna forma mecánica, y ese sería el objetivo de la política. No hay ningún sentido trascendente más que la búsqueda y el acrecentamiento del poder por el poder. O cuando Hobbes proyecta un leviatán protector de la vida, seguridad y prosperidad de los individuos, constituyéndose en fuente de todos sus derechos y mecanizando así la idea de política. Dos ideas mecanizantes. La idea mecanizante de Maquiavelo y la idea mecanizante de Hobbes. En Rousseau, un pensador más complejo, enemigo de los déspotas, pero a la vez teorizador de una voluntad general que sustituye la libertad natural por la libertad civil. En Rousseau, un pensador más complejo, enemigo de los déspotas, porque de alguna manera Hobbes fue el que fundamenta con el concepto del Leviatán la argumentación para el despotismo ilustrado de la época, el despotismo de los reyes ilustrados. La teorización del concepto de Estado como Leviatán. El Estado soy yo. Rousseau, un pensador más complejo, enemigo de los déspotas, pero a la vez teorizador de una voluntad general que sustituye la libertad natural por la libertad civil, resultante de la identificación con esa voluntad general. En él, la idea de la libertad se torna en una construcción después de todo racionalista, a pesar de la complejidad pasional de su teorizador. Vamos a leer de nuevo ese párrafo. En Rousseau, un pensador más complejo, enemigo de los déspotas, pero a la vez teorizador de una voluntad general que sustituye la libertad natural por la libertad civil, resultante de la identificación con esa voluntad general. En él, la idea de libertad se torna en una construcción después de todo racionalista, a pesar de la complejidad pasional del teorizador. El concepto de libertad en Rousseau pasa a ser una construcción mental que ve en la libertad, en la voluntad general, de alguna forma, el concepto de la soberanía popular. Bueno, racionalista, y dice, bueno, no obstante lo pasional de su teorizador, lo pasional de Rousseau, la construcción que hace de la libertad que hace Rousseau es racionalista, no obstante ser no despótica en relación a Hobbes, pero Rousseau hace una construcción abstracta racionalista para identificar esa libertad civil, el concepto de libertad civil. El romanticismo,
continuando históricamente, ya pasando la época ya a principios del siglo XIX, el romanticismo es una profunda tentativa de rescate de la libertad interior. Esa libertad interior de alguna manera la está asociando a la libertad natural y que se contrapone a la libertad civil, constructo racionalista, por ejemplo, planteado por Rousseau. El romanticismo es una profunda tentativa de rescate de la libertad interior, que sería la libertad original medieval, que estamos hablando de espacio infinito. Al afirmar el cosmos como vida y la infinitud de la vida en el interior del alma individual, recobrando la imagen renacentista del microcosmos y de macrocosmos. Cosmos, hay que no olvidar que la palabra cosmos significa de alguna manera un orden. El cosmos es un orden. Al afirmar el cosmos como vida y la infinitud de la vida en el interior del alma individual, o sea, la infinitud de la vida, de alguna manera lo que está fuera del orden, lo más complejo, lo profundo, lo misterioso, estaría en el alma individual, recobrando la imagen renacentista del microcosmos y el macrocosmos. Frente al mecanicismo de los siglos XVII y XVIII, o sea, 1600 y 1700, renace, en el siglo XIX, en 1800, renace, ya que no en la vida cotidiana, sino al menos como ideal superior, la idea de libertad. Renace el concepto de libertad que se había vuelto de alguna manera mecanicista por los conceptos de Hobbes y Maquiavelo, y que vuelve a buscar el concepto de libertad interior, recuperando los conceptos medievales, y que de alguna manera eso está en el romanticismo. Y esto, ya sean los románticos religiosos y conservadores como Armin Schlegel, o religiosos y liberales como Goethe, o románticos antieclesiásticos como Byron o Víctor Hugo, o religiosos gnósticos como Novalis. El romanticismo engendra además del nacionalismo, también el liberalismo político en un sentido más amplio, que se esbozó ya en los protestantes espiritualistas independientes ingleses, como Milton, pero que tras la marea de la filosofía mecanicista reaparece en el culto de la palabra abierta, total, en el horizonte simbolizado por la sola palabra libertad, aunque de ello después se derivan formas tan prosaicas como constitución o libertad de prensa. Tras la fórmula late la búsqueda del simbolismo abierto de la libertad. Vamos a leer de nuevo ese párrafo. Frente al mecanicismo del siglo XVII y XVIII, renace, ya que no en la vida cotidiana, sino al menos como ideal superior, o sea, no en el diario vivir, sino que como ideal superior en lo escrito, en los poemas, en el arte, etc. Sino al menos como ideal superior la idea de libertad. Y ya sean los románticos religiosos y conservadores, o religiosos y liberales. Hay religiosos conservadores y religiosos liberales, todos románticos, o románticos antieclesiásticos, o religiosos gnósticos. Dice, el romanticismo engendra, además del nacionalismo, que de alguna manera el nacionalismo es esa búsqueda, ese recuperar, también el liberalismo político en un sentido más amplio. El romanticismo engendra el nacionalismo, pero también el liberalismo político, en un sentido más amplio, que de alguna manera el liberalismo político buscar ese espacio de libertad interior, que de alguna forma el liberalismo político se enfrenta a los poderes centrales, al poder político del rey, por ejemplo, que no se inmiscuya en la libertad individual, y que de alguna manera el liberalismo político es muy celoso de la libertad de los individuos, y de alguna forma esa libertad de individuos es esa libertad interior, de ese espacio interior de intimidad, ese lugar sagrado en el cual cada individuo toma sus propias decisiones en un momento de intimidad profunda. Y eso es, políticamente hablando, es luchar contra cualquier poder que se concentre, sea el poder de un rey, sea el poder en los mercados, y de alguna forma lo que busca el liberalismo es desconcentrar el poder para evitar que el poder concentrado, valga la redundancia, ahogue a estos individuos y ahogue obviamente a esa libertad interior.
y ese liberalismo político en un sentido más amplio, que se esbozó ya en los protestantes y espiritualistas independientes ingleses, pero que tras la marea de la filosofía mecanicista reaparece en el culto de la palabra abierta, total, en el horizonte, simbolizado por la sola palabra libertad, aunque de ello después se derivan formas tan prosaicas como constitución y libertad de prensa. De alguna forma, después se va perdiendo el concepto de ese esbozo de recuperación del concepto de libertad interior y se va traduciendo en algo más mecanicista como la constitución o libertad de prensa. Se va asociando la libertad a esos conceptos. Tras la fórmula late la búsqueda del simbolismo abierto en la libertad, en los conceptos en la Constitución. ¿La Constitución qué son? Son textos jurídicos que buscan limitar el poder político, el poder del regente, del poder del poder de quien detenta el poder. Es un rayado de cancha que limita. Sigue. La relación de libertad y capitalismo es un problema. Ya está surgiendo el capitalismo, siglo XVIII, XIX. Ya he dicho que veo en los grandes capitalistas aventureros del siglo XVI, en estos grandes mercaderes capitalistas aventureros que salen a recorrer el mundo, ¿qué ve Góngora? Ve el riesgo inseparable de la libertad. Es decir, libertad está asociada a riesgo. En Inglaterra y en Holanda y en Alemania del Norte o incluso de Augsburgo, en Escandinavia, tal vez el capitalismo sea tradicional y la figura del empresario no rompa en suma con la tradición que viene de la Edad Media. Recordemos la palabra tradición como traditio, como entrega, como una entrega de una generación a otra, por ejemplo, y que ese proceso del capitalismo en el norte de Europa fue un proceso natural, histórico natural, es decir, una evolución normal. No sé si está bien ocupada la palabra evolución, pero lo que quiero referirme es que es una traditio, fue entregada de manera en un proceso natural de traspaso de una forma de hacer las cosas que deriva posteriormente del capitalismo. Pero cuando el capitalismo se ampara en leyes económicas o pretende ampararse en leyes económicas conforme al modelo de las leyes físicas necesarias, como las leyes del mercado formuladas en el siglo XVIII y luego adoptadas en el siglo XIX, es difícil ver allí el auténtico sentido de la libertad interior. Aquí marca un punto súper importante. Separa el concepto del capital, el asociar la relación libertad y capitalismo es un problema. Porque de alguna manera él podría decirse el capitalismo de Adam Smith, previo a Adam Smith, previo a la riqueza de las naciones, es un capitalismo aventurero que está asociado al riesgo y que de alguna manera es una tradición natural en la evolución de los pueblos del norte de Europa, pero que a partir del siglo XVIII y XIX, donde se empiezan a formular las leyes económicas y se quieren asociar las leyes económicas a las leyes físicas, como las leyes del mercado formuladas en el siglo XVIII, dice acá, 1700, y que fueron después aplicadas en el siglo XIX de manera constante, dice, es difícil ver allí el auténtico sentido de la libertad interior. O sea, en ese mecanicismo de las leyes de la economía, se pierde el sentido, se asocia libertad a esos conceptos mecánicos y se pierde el sentido de la libertad interior como espacio infinito. Y esto subsiste todavía en el siglo XX, aunque la ley del mercado sea expresada en términos más probabilísticos o más agnósticos pragmáticos, pero siempre el mercado parece como una tendencia del mundo, no como una irrupción espontánea del ser sí mismo. Este capitalismo decimonónico ya trae consigo la socialización de la producción y por lo tanto de la vida, el predominio de lo general sobre lo singular, que es después de todo el campo de la libertad. ¿Vamos a leerlo o no? Y esto subsiste todavía en el siglo XX, este concepto de las leyes económicas. Las leyes económicas conforman el modelo de las leyes físicas, necesarias como las leyes del mercado formuladas en el siglo XVIII. Eso subsiste en el siglo XX. Aunque la ley del mercado sea expresada en términos más probabilísticos, ya se da algún espacio para, de alguna forma, ya no como leyes tan tajantes, sino que de alguna manera se establecen conceptos más de probabilidad.
o más agnósticos pragmáticos. Pero siempre el mercado aparece como una tendencia del mundo, no como una irrupción espontánea del ser sí mismo. El mercado aparece como una tendencia del mundo, no como una irrupción espontánea del ser sí mismo. El mercado aparece como una tendencia del mundo, como de alguna manera el mercado aparece como si fuera el resultado natural de procesos de evolución histórica en cualquier parte, siendo que es normal dentro de la tradición europea continental del norte. Y no como una irrupción espontánea del ser sí mismo, como si que debería surgir en algo más individualizado. Este capitalismo decimonónico ya trae consigo la socialización de la producción y por lo tanto de la vida, el predominio de lo general sobre lo singular, que es después de todo el campo de la libertad. El campo de la libertad sería lo individual. Y el capitalismo que ha socializado la producción predomina lo general, las masas, el consumo masivo, las sociedades de consumo que deriva en lo que actualmente estamos más o menos viviendo, las sociedades de consumo, en realidad, o quizá ya hemos pasado esa etapa a sociedades de, ya no sé, no tengo muy claro en qué etapa estamos, pero es totalmente ajeno a, a un capitalismo más individual, un capitalismo más de aventura, más de riesgo, y que estaría asociado a lo que es el concepto de libertad interior, libertad individual interior. En el siglo XX, la sumisión al productivismo como requerimiento del mundo de masas, ahí justo estamos hablando de la sociedad de masa y el consumo, trae consigo, quierase o no, una dictadura que lo invade todo, desde el mundo del trabajo al Estado, a los ejércitos y a la guerra. Comillas. La dictadura del pensamiento económico en sí, escribía Ernest Junger, el gran escritor de la derecha conservadora alemana, en 1932, abarca toda otra historia y la limita siempre. Voy a leer de nuevo esa cita. La dictadura del pensamiento económico en sí abarca toda otra historia y la limita siempre. La dictadura del pensamiento económico. Cierro comillas. La tentativa de escapar a esta dictadura del pensar económico, de reconquistar el campo de la libertad, se da a veces en el plano de la reivindicación de la libertad política. Otras veces, en nombre de una moral religiosa, como Solzhenitsyn. Otras, en fin, en la aventura espiritual, como la poesía de Apollinaire, cuando éste ruega, comillas, a los que fueran la perfección del orden, piedad para nosotros que buscamos en todas partes aventuras. Cierra comillas. Que algo de esta reivindicación de la libertad se logre en el futuro, que subsista el espíritu de la cultura occidental, que la interioridad del hombre no sea arrasada del todo, es algo que está más allá de nuestra posibilidad de conocimiento. Y en todo caso, en el pensamiento de Spengler, es ya imposible. Es una fantasmagoría ilusoria en fases de decadencia de la cultura. Bastante pesimista al final del ensayo, pero de alguna manera estamos viviendo la dictadura del pensamiento económico que ahoga el concepto de libertad interior, de ese espacio infinito que principalmente surge en la época medieval, en los orígenes de Occidente, que trata de que vuelve a recuperarse de alguna forma en la época del romanticismo, que ese romanticismo engendra el nacionalismo, pero también el liberalismo político, como decía, el liberalismo político como, de alguna manera, esa desconfianza, las concentraciones de poder que inundan los espacios de libertad interior, los espacios de intimidad, que son la fuente de esa libertad interior individual, donde sería lo propiamente la libertad del ser humano. Y ese espacio interior, donde estaría lo no cuantificable, el misterio, lo insondable, y que el liberalismo político trata de proteger, más no así el liberalismo económico, que en realidad lo que busca es masificar la producción en formato de masa, consumo, y que al hacerlo todo masificado, anula va anulando esa individualidad
Y esa individualidad sería donde se desarrolla lo propiamente la libertad originaria, ¿no? Esta libertad de elegir. ¿Qué es lo que, como partí en este video hablando de este texto de Carlos Peña, o no me acuerdo dónde lo leí, pero esta mención que hacía Carlos Peña en que esa modernidad generó estos mayores espacios de intimidad, y ese espacio de intimidad son esos espacios donde se desarrolla mayormente la libertad individual como espacio interior, y que el liberalismo político busca proteger ese espacio interior para que el Estado no invada, o los monopolios o lo que sea que tenga concentrado el poder no invada esos espacios. Más no es eso la libertad pensada desde el punto de vista economicista como Milton Friedman, que es en realidad la libertad, sería la libertad de elegir. Es decir, una libertad más hacia lo exterior, de elegir entre posibilidades, más que una libertad interior de la búsqueda de esos espacios infinitos que serían propios del ser humano y que hay que proteger de alguna manera, que es lo que de alguna forma está defendiendo el liberalismo político. Es decir, en realidad es una involución del concepto de la libertad propiamente genuina medieval a la libertad, con el concepto de libertad economicista del siglo XX y actualmente, el concepto de libertad de la posibilidad de elegir, frente a diferentes opciones, oportunidades, e incluso frente a lo que casi como ir al supermercado. La libertad, tú eres libre mientras tengas posibilidad de elegir. Pero la libertad sería más, como decía, es el principio de posibilidad frente a la realidad. Y que la libertad es, por tanto, el espacio infinito, pero interior. No es exterior de elegir. Interesante el ensayo. Ahora voy a leer, en el siguiente video, voy a subir este video, que vieron que el ensayo era cortito. Voy a leer otro ensayo que se llama reflexiones sobre la crisis reflexiones sobre la crisis cultural chilena. Este es bien cortito, estos son como 3 páginas, así que lo voy a hacer en otro video para ir nutriendo el canal. Nos vemos, que estén bien.